Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy. Es un gusto tenerlos aquí en este espacio. Los que nos siguen saben que desarrollamos estos espacios asociados a los retos que tenemos en el día a día. Hoy en el mundo organizacional es crítico mantener la competitividad, la ventaja comparativa, la propuesta de valor, y eso se logra a través de la efectividad colaborativa de los equipos, tema del cual vamos a conversar hoy. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas especiales que desde su expertise nos van a agregar mucho valor. Hoy nos acompaña Natalia Moreno, gerente de Recursos Humanos para Renault Colombia, Pilar Marulanda, vicepresidenta de Talento Humano en CENI Transporte, Logística e Hidrocarburos, y Liliana Crespo, consultora senior de LHH. Bueno, les quiero dar el espacio para que ustedes se presenten, nos cuenten un poco sobre ustedes. Empezamos contigo, Natalia, después Pilar y Liliana. Gracias. Vale, gracias Ángela. Buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Moreno. Soy psicóloga, magíster en desarrollo humano. Trabajo hace más de 15 años en el área de recursos humanos y he tenido la fortuna de pasar por procesos de talento, de business partner, de acompañamiento a los equipos y bueno, es un placer estar aquí para compartir lo que tenga para compartir de lo que ha sido mi experiencia. Muchas gracias LHH por la invitación. Gracias, Natalia. Pilar. Bueno, muy buenos días para todos. Soy Pilar Marulanda, orgullosamente vallecaucana. Soy psicóloga, MBA, llevo más de 25 años trabajando y liderando áreas de gestión humana. He estado en diferentes sectores financieros, servicios y los últimos 14 años en el sector oil, gas y energía, donde de verdad he tenido un aprendizaje muy interesante sobre todos estos temas de talento humano y de equipos colaborativos de trabajar con la gente. Estos últimos 5 años estoy en Zenit, una empresa filial del grupo Ecopetrol, y de las que también les compartiré más adelante, no solo de mis experiencias, sino lo que hemos logrado en esta industria y en la compañía. Gracias a LHH por invitarnos y a mis compañeras de panel, un lujo compartir con ustedes. Gracias, Pilar. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos también a este equipo que me acompaña en este espacio. Mi nombre es Liliana Crespo Orozco, consultora y empresaria que hago parte de este equipo de LHH. Feliz de estar acá con ustedes, compartir la experiencia, el conocimiento y también esas inquietudes y quizás reflexiones que van quedando. Todas no se podrán resolver porque creo que el reto cada vez es mayor desde el liderazgo, desde la estrategia, la cultura, cómo logramos que todos esos componentes estén alineados para que los equipos sean muy efectivos y finalmente logren los objetivos que queremos. Entonces, bueno, bienvenidos a todos nuevamente a este espacio y bueno, feliz de poder pasar una rica mañana con ustedes. Muy bien, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, quiero empezar con un poco de contexto. Lili, cuéntanos cuáles son los retos que tienen los equipos hoy en día para alcanzar esa efectividad y ser equipos de alto rendimiento. Ok, bueno, este es un tema que nos viene inquietando mucho en la firma porque pues obviamente le apuntamos muchísimo a todo este tema de la movilidad del talento y donde los líderes tienen una participación muy significativa. Nuestras últimas investigaciones nos han mostrado que el 69% de los líderes ya no trabajan con un equipo, trabajan hasta con 5 equipos, lo que hace que tengan una exigencia mayor en la manera de liderar, en cómo adaptarse y ajustarse también a esa nueva modalidad de trabajo. Y segundo, de que más o menos en un 150% se ha incrementado el volumen de reuniones virtuales. Y creo que todos ustedes de alguna manera padecen de esto, unas agendas bastante complejas, llenas de hasta reuniones que se unen unas con otras y que a veces es más difícil de gestionar. Pero también hay algo que está pasando con los equipos, es que aunque el trabajo híbrido y el trabajar de manera remota ha sido valorado y ha desarrollado otras habilidades, hoy sucede que esos momentos de socialización, de trabajo colaborativo, han venido disminuyendo. Algunos equipos ya están volviendo nuevamente a sus sedes de trabajo, a reunirse, y eso les está trayendo un reto adicional. Lo otro es que también hemos venido percibiendo que si bien el trabajo en equipo es muy positivo, en algunos equipos los rendimientos han venido bajando porque esos equipos se han venido reconfigurando
Y también el mismo manejo de los entornos los viene retando también desde la manera como logran sus resultados. Y por último, se necesita también como una definición más concreta del equipo. Nos quedamos con que, bueno, estamos en un trabajo híbrido y remoto, pero hoy necesitamos nuevamente volver al equipo. Entonces, esos son como esos retos que hoy nos vienen acompañando y que seguramente ustedes lo están viviendo en sus organizaciones o en su experiencia como consultores, que también sé que aquí hay muchos consultores que se unen a este espacio. Entonces, esa es como nuestra mirada inicial de por qué este tema de hoy trabajar en la efectividad de los equipos se hace tan importante. Bueno, hay algo importante también que no quiero pasarlo de largo, y es que nosotros hacemos todos estos estudios e investigaciones y logramos como concretar también modelos que les permite a las organizaciones trabajar en estas temáticas. ¿Y cómo lo queremos abordar? Queremos abordar todo este tema de la efectividad de los equipos pensando en tres componentes que son para nosotros primordiales. El primero es el propósito. Hoy venimos hablando muchísimo del propósito, construir propósito. Algunos dicen, no, no necesito un propósito para ser exitoso. Otros dicen, sí, necesitamos un propósito para ser exitosos. Nosotros consideramos que sí es necesario tener un terreno común, donde hayan algunos valores compartidos, que hayan unos objetivos claros para que haya algo superior sobre qué trabajar y que cada persona del equipo pueda contribuir desde ahí. Segundo componente, la pertenencia. Mire, y ese pertenecer tiene mucho que ver con los espacios y digamos que la estructuración de la seguridad psicológica, que sabemos que es un tema que ustedes quizás también ya lo reconocen, de cómo generamos también los ambientes seguros para que todos quepamos en el equipo, para que todos nos sintamos parte de los equipos y poder generar esa conciencia colectiva. Y por último, tenemos un componente de agilidad que tiene que ver cómo logramos acelerar la transformación de las empresas y de los equipos. No se trata de hacerlo más rápido, se trata de hacerlo a un ritmo en donde el aprendizaje y la transformación sean aliados para lograr esa efectividad de los equipos. Entonces, tres componentes de los que seguramente vamos a hablar más adelante: la pertenencia, el propósito y la agilidad. Muchas gracias, Lili. Bueno, y en esa línea, Pilar y Natalia, les quisiera preguntar para ustedes qué es, o si nos pueden contar en una frase con 6 palabras, ¿cómo definirían la efectividad de un equipo? Empecemos contigo, Natalia. Bueno, ese fue un reto cuando lo pusieron, porque en 6 palabras había que ser creativos en pensarlo y me fui con una palabra más, pero era un conector. Yo, digamos que diría que es maximizar resultados trabajando con confianza y empoderamiento. Ujú. Esa sería mi frase, Ángela. Me encanta, súper, muchas gracias. Pilar, tú. Muy alineada con Natalia, mi frase sería resultados excepcionales con colaboración y diversidad. Qué chévere eso de la diversidad y maximizar resultados a través de eso que es tan importante en los equipos diversos, ¿no? Desde pensamiento, formas de abordar los problemas, eso. Y bueno, hoy sabemos, como nos decía Lili, que la dinámica de los equipos y de las organizaciones en general está cambiando muchísimo por factores externos e internos, ¿no? Entonces, factores externos que conocemos con temas de la inteligencia artificial que se habla mucho hoy en día, incertidumbre política, se busca que haya mucha agilidad y cómo mantenerse a la vanguardia de esos cambios, pero también a nivel interno, en nuestros estudios hemos visto, como nos decía Lili al principio, que los equipos están teniendo también muchas transformaciones, ¿no? Hoy en día en la mayoría de organizaciones se está sufriendo de reunionitis y vemos que están pasando 3 cosas al mismo tiempo. Hay más equipos, como nos decía Liliana, ya no solo pertenecemos a nuestro equipo primario, sino también a otros equipos en los que tenemos distintos roles y distintos retos. Nos vemos enfrentados también a más reuniones. Como mencionábamos al principio, 150% más reuniones de lo que teníamos antes de la pandemia, y eso pues también es un reto que nos ha traído la virtualidad, y también hay más personas en las reuniones.
Entonces, asimismo, pues los equipos son diversos, son remotos. Nosotros hablamos con muchas organizaciones y los retos que tienen los líderes hoy en día también es poder liderar equipos transversales en distintas ciudades o países. Entonces, en función de eso, cuéntenos de qué forma estos cambios han impactado sus negocios en el día a día. Pilar. Bueno, yo creo que los nuevos esquemas de trabajo desde la pandemia nos han retado a reinventar esas rutinas organizacionales. Y con lo que tú dices, no solamente a reinventarlas, sino a intentar minimizar esas ineficiencias sistémicas, porque es cierto, hoy tenemos gente que se conecta a las reuniones, pero también que está presencial. Entonces, foros virtuales con una cantidad de gente que muy seguramente no tienen ni un rol decisorio, ni aprobador, ni conceptualizador, pero que simplemente están ahí como enchufados. Em, Reuniones todo el tiempo, personas que pretenden estar en 3 reuniones a la vez, trabajando por células, pero con diferentes roles. Entonces, de verdad, esto ha sido un cambio en los esquemas de trabajo y como todas las organizaciones, yo creo que personalmente y en CENIT hemos aprendido de todo este contexto que tenemos. Yo creo que si bien las condiciones han cambiado, nuestros negocios tienen que seguir dando resultados. E independiente de que todos estos esquemas de trabajo han evolucionado y se sientan y se perciban más complejos, igual yo tengo que responder como compañía por esos aspectos financieros, operativos, comerciales, de sostenibilidad. Entonces, creo que esa realidad la tenemos. Están los cambios en esos esquemas de trabajo, lo que ha representado esos cambios a nivel colectivo e individual, pero también las exigencias de la compañía, porque la compañía está para dar resultados. ¿Cuáles han sido esos desafíos o esos retos que yo creo que nos hemos tenido que enfrentar para mitigar esos impactos? Primero, que hay que equipar a nuestros colaboradores de todas esas habilidades para manejar entornos tan cambiantes que antes no manejábamos. Entonces, el colaborador tiene que tener mapeado y tiene que tener en su vista la autogestión, la delegación, el empoderamiento, cómo hacer reuniones efectivas, cómo tomar decisiones asertivas, cómo juego yo en diferentes equipos de trabajo donde hoy puedo ser el líder del proyecto, pero también puedo ser un acompañante del proyecto o puedo aparecer en el proyecto solamente cuando me necesitan, por ejemplo. Lo otro es que como compañía y como áreas de gestión humana sí tenemos la responsabilidad de entregar conocimiento y herramientas de vanguardia para poder dar esos resultados excepcionales. Entonces, hablar de la agilidad organizacional, de la innovación, tecnología. Una cosa que es súper importante para mí porque soy abanderada de la experiencia del empleado es que tenemos que fortalecer el ambiente, la cultura y el liderazgo organizacional de cara a esa diversidad, a esa inclusión y a ese trabajo colaborativo. Y también tenemos que generar medidas de conciliación vida personal y laboral. La flexibilidad nos tiene que acompañar en este esquema de trabajo. Y diría una cosa adicional y es abrir esos espacios de discusión frente a la inteligencia artificial. O sea, nuestros colaboradores tienen que ver la inteligencia artificial como una asistencia que desplaza las tareas operativas y les permite pensar más, generar más valor y no una amenaza para los puestos de trabajo. Lo otro con lo que quisiera terminar es que el papel del líder es definitivamente importante. El líder es el conector entre esa estrategia corporativa, los equipos de trabajo efectivos y los resultados. Y por ejemplo, en CENI somos muy conscientes de que a través de 145 líderes estamos movilizando con coherencia y propósito a 1.000 trabajadores. Entonces, los líderes son fundamentales en la mitigación de todos estos impactos. Muchas gracias. Natalia. Bueno, yo creo que estamos muy en línea, no solo nosotras dos, sino seguramente todos los que nos están escuchando, porque es una realidad que compartimos con todos estos cambios y este contexto. Yo diría que el mayor impacto es que nos movilizan hacia la transformación. Hacia como lo decía Liliana, hacia ser más ágiles. Creo que el punto distintivo es que tenemos que evaluarnos de manera permanente en cómo operamos y cómo nos estructuramos. No podemos esperar unos ciclos tan grandes como esperábamos antes, que tal vez hacíamos objetivos a todo un año corrido, sino que ahora nos tenemos que estar evaluando y revisando permanentemente. Em,
Definitivamente esto ha impactado en también cómo vemos algunas cosas que antes, a las que antes no nos teníamos que enfrentar, ¿no? El mismo trabajo híbrido. Yo recuerdo que antes de pandemia en Sofasa tuvimos una iniciativa súper novedosa que era Working Anywhere y era un día de trabajo en casa y eso pues trajo todos los retos y todos los cambios de mindset y era súper retador. Cuando llega la pandemia, pues de alguna manera nos cambia la forma de ver la vida y hoy estamos trabajando de manera híbrida y tranquila, ¿no? Un poco lo que decía también Pilar, los estilos de liderazgo. El liderazgo tradicional, el liderazgo que conocíamos antes está completamente reevaluado y hoy la forma como las personas lideran de manera más colaborativa, pues sin duda hace que nosotros como organización también nos transformemos para entregar esas herramientas y habilitar a esos líderes para que puedan ser efectivos en un contexto como el de hoy. La aproximación que tenemos al talento, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de renuncias. Antes se nos hacía un mundo pensando en las renuncias, en que tenemos que retener el talento como si fuera una cosa forzada y que lo tengo que amarrar aquí a mi organización. Hoy en día tenemos que pensar distinto frente a esto, frente a cómo aprovechamos al máximo el talento mientras lo tenemos y cómo somos capaces de generar nuevos ciclos con las personas que van llegando a nuestra organización, dejando lo que tienen y luego saliendo para nuevas experiencias. Temas ya particulares, digamos, en donde estoy actualmente trabajando, de licencias no remuneradas o remuneradas, que antes decíamos, pues bueno, una licencia no remunerada para que te vayas a estudiar se complicaba un poquito de manera administrativa. Hoy si no lo hacemos nos quedamos sin talentos que a lo mejor queremos tener. Trabajar desde otros países, ¿no? La posibilidad de generar procesos administrativos y tener claras las, digamos que las formas para poder permitir que nuestros colaboradores estén en otros países y puedan desde allí seguir rindiendo y entregando. Yo diría entonces que cambia en eso principalmente, nos afecta en que tenemos que ver permanentemente cómo operamos y cómo nos estructuramos. Un tema que están hablando ahorita, por ejemplo, y que nos ha pasado en Sofasa es cómo nos adaptamos a las nuevas culturas, ¿no? A las nuevas formas de hacer. Hoy en día es iluso pensar que vamos a poder seguir trabajando en local, con los colombianos, en este caso con los paisas, con lo que trabajamos y lo que conocemos. El mundo hoy está absolutamente conectado con otras culturas, con otras formas de hacer completamente distinto, con otros ritmos, con otros estilos de pensamiento, con otras diversidades, ¿cierto? En temas, por ejemplo, de interés de carrera, pues nos hemos tenido que pensar para estructurarnos diferente en lo que la gente quiere en la organización, ¿no? Antes pensábamos que todo el que ingresa quiere crecer y ir escalando posiciones y teníamos esquemas para eso. Bueno, hoy tenemos que saber que la gente, como hablaba ahorita, llega y tal vez tiene unos intereses distintos, más desde cómo desarrollo, desde cómo aporto, no necesariamente desde crecer en la organización. Entonces, tenemos que estructurarnos diferente. Y hay un tema que lo mencionabas, Lilia, ahora y es la necesidad de propósito. Cada vez más vemos que las nuevas generaciones están buscando un propósito que los conecte, ¿no? Cómo mi propósito individual se conecta con el propósito de la organización. Anteriormente, nosotros como organización y particularmente en Sofasa, afortunadamente seguimos siendo una marca muy reconocida como buenos empleadores, pero de alguna manera las organizaciones como que nos quedábamos quietos, poníamos nuestro panel de posibilidades y estábamos esperando que la gente viniera a nosotros y nos buscara, ¿cierto? Hoy en día eso cambia y tenemos que ser nosotros los que seducimos, atraemos, vemos la forma de que sean esos talentos los que vengan a nosotros. Y cerraría, Ángela, diciendo que tenemos que revisar nosotros de las áreas de gestión humana qué rol queremos jugar. Si nos quedamos un poco quietos y vamos cambiando en la medida que el contexto y las cosas cambien y se modifiquen, es una posibilidad, o si definitivamente vamos más adelante y somos los que de alguna manera marcamos la parada y le decimos a la organización qué es lo que viene y dónde tenemos que hacer esas modificaciones y dónde nos tenemos que reestructurar para estar listos para esos cambios. Y no es fácil, es un reto enorme porque los cambios cada vez son más rápidos. Obviamente la invitación es a que seamos esos actores que van a la delantera anunciando un poco lo que viene y acompañando al negocio para que pueda hacer esos cambios de manera efectiva.
Sí, y ustedes mencionan, digamos, aspectos súper importantes de esa efectividad de equipos hoy en día, y es, pues, los escucho hablar de flexibilidad, de adaptarse a temas de transformación, de estar como muy a la vanguardia de lo que esperan las personas en sus puestos de trabajo y poderse adaptar rápidamente. Y relacionado con lo que hablábamos del propósito, de tener ese sentido de pertenencia para dar lo mejor de sí mismo y aportar positivamente a los equipos y tener ese pensamiento ágil, quisiera preguntarles si nos pueden dar ejemplos o contarnos cómo se implementan esos cambios en la cotidianidad de los equipos. Si quieres, Empezó. Tú nos dices, Ángela. si quieres empieza tú, Pilar, ¿cómo ha sido implementar ese nuevo mindset en la cotidianidad de los equipos? Yo les quiero contar un ejemplo de Zenith porque, como lo decía Natalia, la gente hoy está pensando distinto, la gente hoy quiere cosas distintas. Y veníamos muy acostumbrados a esa tradicionalidad del equipo de talento humano, donde yo genero opciones para las personas, teniendo como unos estándar en lo que yo creo que debe ser la gestión de talento humano. Entonces están todos mis programas estándar de reclutamiento, de selección, de bienestar, de beneficios, pero resulta que eso ya dejó de funcionar así. Cada persona quiere ser vista de manera individual, cada persona quiere tener una voz, cada persona quiere ser reconocida dentro de la cultura organizacional con su individualidad, con su preferencia, con sus gustos. Entonces, en el 2020 hicimos un ejercicio en CENIT muy chévere porque contratamos a unos antropólogos y los antropólogos se tomaron el trabajo en muchos meses de hablar con nuestros colaboradores para saber qué sentían, qué pensaban, qué querían. Algo así como cuando hacemos coaching en la rueda de la vida, Sí. qué es lo que le mueve la aguja a cada persona. Y al final yo puedo concluir con toda la tranquilidad que es el propósito, el gran articulador entre las motivaciones de las personas y esos resultados, ¿sí? Entonces, cuando uno articula propósito con pertenencia, los resultados vienen por añadidura. O sea, no es la tarea al revés de yo doy este resultado y a partir de ese resultado se genera la motivación y la felicidad. No, yo creo que el principio es el propósito es el norte, el propósito es el que nos define para dónde vamos y es el propósito el que nos permite inyectar como diariamente la pasión, la motivación, la ambición, como esa orientación al logro de ese propósito. Entonces, imagínense lo poderoso cuando hay una alineación entre ese propósito individual con el propósito colectivo y con el propósito empresarial. Y yo sí creo que si las personas tienen un propósito que apalanca esa motivación, van a buscar la mejor forma de lograr los resultados. Y esa mejor forma puede ser alineando la creatividad o pensando fuera de la caja o generando cosas innovadoras, o usar eficientemente los recursos, o meterle agilidad a la forma de hacer las cosas para que sea la mitad del esfuerzo, pero con el doble de impacto. O sea, yo creo que en la medida en que ese propósito personal se ve reflejado en el propósito de la compañía, todo fluye, ¿sí? Y de verdad, yo ayer hablaba con un amigo de cómo debe fluir uno como el agua. A veces soy hielo y me congelo, a veces me evaporo, a veces simplemente fluyo, porque yo creo que eso es lo que el propósito permite, que tú empieces a fluir en todos esos procesos organizacionales, pero sobre todo en los resultados. Ahora, para generar ese propósito, yo tengo que conocer mi gente. Si yo no conozco a mis colaboradores desde toda su integralidad, yo no voy a poder generar esa conexión. Y la conexión con propósito es la que genera resultados. No es la conexión porque me toca, porque estoy en una compañía, porque tengo un TBG, porque tengo una evaluación de desempeño. No, tiene que ser un propósito genuino que me conecte con lo que yo quiero hacer. Y también es tan importante pensar en la diversidad generacional porque el propósito de los más canosos no es distinto, es distinto al propósito de los más jóvenes. Entonces, eso también cruza por género, por culturas, por preferencias.
Lo importante de conocer a la gente es poderlo conectar y enchufar con ese propósito. Y cuando el propósito individual se vuelve el propósito colectivo, yo creo que pasan lo posible, lo imposible se vuelve posible y las conexiones colectivas empiezan a generar valor. De acuerdo, Pilar. Y ahí yo quisiera complementar con algo que dijiste antes, que también inicia con la autogestión y el empoderamiento, ¿no? El poder conectar uno mismo con su propósito para generar esa empatía y conectar con los demás. Muchas gracias, Pilar. Natalia. Bueno, igual estamos muy conectados. A mí el tema del propósito, voy a empezar por ahí, y lo hablábamos cuando estábamos un poco preparando esta charla, me parece un tema tan profundo y tan retador, porque tenemos compañías con muchas personas, y cada uno tiene un propósito distinto. Y lograr la alineación de esos propósitos es algo pues absolutamente retador. Yo creo que fundamental lo que dice Pilar, de conocer a los colaboradores, de empezar a seleccionar desde el momento del reclutamiento, poder declarar un poco el propósito que tiene la organización, porque no podemos partir de todos los propósitos y así hacer un propósito de la organización. La organización per se tiene ya un propósito. Ese propósito tenemos que ser cuidadosos para hacerlo con lo que estamos hablando, que vaya en línea con las diversidades, con las intenciones de carrera actuales, con los cambios en los que estamos pasando, pero luego poder elegir idealmente a esas personas que les guste y que se conecten con una partecita de su propósito personal y que les haga sentido ese propósito organizacional. Entonces yo diría, en Sofasa, lo empezamos a hacer desde el reclutamiento y la selección, lo hacemos desde la declaración de lo que quisiéramos como propósito, buscamos un propósito que fuera suficientemente amplio para que Ujú. todos se pudieran ver ahí de alguna forma reflejados, porque al final yo como organización sería iluso pensar que yo al declarar el propósito, el otro me lo compra y ese es el que digamos que incorpora de manera personal. Entonces, en propósito lo que diría es eso, es que aseguremos que el propósito que tenemos como organización es capaz de incluir a la mayor cantidad posible y procuremos conocer y estar cercanos de los equipos para ver cómo encontramos dentro de sus propósitos esas conexiones con el propósito organizacional. Ujú. En temas de la pertenencia, de lo que nos contaba Lili al principio, un poco de seguridad psicológica, de conciencia colectiva, hay que hacer un diagnóstico permanente, una observación permanente de los equipos para que veamos cómo están las conexiones emocionales, cómo están si los equipos están cohesionados o no, si están pudiendo participar, qué tipo de conversaciones están teniendo los equipos. Y nosotros, como una práctica puntual que estamos haciendo este año en Sofasa, es que nos lanzamos a un cambio como un poco en el mindset y en el modelo de liderazgo. Veníamos desde el año pasado haciendo unas provocaciones a nuestros líderes en las que hablamos de, bueno, el liderazgo cambió, el liderazgo empieza a ser un liderazgo emergente, como muchos de ustedes seguramente lo han escuchado y lo han revisado, un liderazgo más colaborativo. Y nosotros particularmente, este es un tema chévere como de contar, nos llamábamos mandos. Ok. Le decíamos los mandos de la organización. Y empezamos desde el año pasado a darnos cuenta pues que era una palabra que no transmitía lo que queríamos desde el liderazgo, ¿cierto? Porque el mando pues es el que manda, el que dirige, el que hace hacer. Y empezamos un viaje súper bonito con un programa de entrenamiento que va a durar 2 años, en el que nos pusimos la meta de cambiar de esos mandos a llevar hacia ser más mentores, ¿no? Es un camino muy largo de recorrer, pero bueno, nos embarcamos en esto con entrenamiento. em, con el 70-20-10, que también ustedes conocen este esquema en el que nos entrenamos, pero también tiene mucho que ver con las experiencias, con las conversaciones que generamos con estos líderes, con retos que nos pusimos. Cada uno tiene unos objetivos y unos retos que lograr y estamos caminando hacia allá. No hay posibilidad de lograr estas transformaciones, en eso estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con Pilar, si el liderazgo no cambia también su forma de conectarse y su forma, pues obviamente, de liderar. Y en temas de la agilidad, este yo creo que es el tema, digamos que un tema que se viene trabajando ya hace algunos años en las organizaciones. Em,
yo diría que hay dos cosas súper importantes. Uno, la disposición y el mindset que tiene la organización ante el error. Cómo abrazo ese error, cómo no lo penalizo, cómo permito que la gente se equivoque dentro de la organización. Em, digamos que es la única forma de innovar, de ser creativos, de permitirle a la gente salirse un poquito de los esquemas tradicionales. Y lo segundo es dejarlos participar. En Sofasa, ya para ponerlo en un ejemplo como más concreto, somos unos convencidos de que la persona que está sentada en el puesto que está es el experto en ese puesto, ¿cierto? Es el especialista, es el que más sabe. Desde el operario que pone la llanta y solda en soldadura hasta el presidente de la compañía. Cada uno, el que está sentado ahí, es el que lo sabe hacer. Entonces damos juego y damos la posibilidad de que esa persona participe, ponga sobre la mesa los temas que cree que se podrían mejorar desde esa posición y los movilizamos a través de sistemas de participación. Entonces, tenemos estructurados unos sistemas de participación. Permanentemente vemos cómo se renuevan y cómo los volcamos más hacia la innovación y a la creatividad, pero damos juego a que la gente pueda participar. Y eso pues no solamente le apunta a la agilidad, sino por supuesto también a la pertenencia, ¿no? Yo sentirme parte de algo y sentir que es importante la contribución que doy. Eso por mi lado, Ángela. Súper, súper, Natalia. Lili. Bueno, oiga, ustedes, qué tan inspiradas estuvieron que, de verdad, además, lo vi por todo lo que nos están escribiendo en el chat, que me encanta, que de verdad que participen. Para nosotros es muy valioso sentir que están ahí con nosotros conectados. Miren, nosotros también vivimos esto como firma, o sea, a nosotros también nos pasa que necesitamos un propósito, necesitamos generar pertenencia con nuestros consultores, con los que estamos acá, como de cara a cada uno de ustedes como nuestros clientes y también lograr esa pertenencia. Nos toca ser bilingües, o sea, hablar nuestro lenguaje desde la consultoría y por eso queremos hoy traer esta propuesta, como venga, pensemos en estos tres elementos que parecen como tan básicos, ¿cierto? Como que dicen, oíste, pero eso como tan básico, eso no es como tecnología de la NASA. No, porque quizás hay que volver a lo simple también, ¿sí? A esos temas y a esas prácticas tan cotidianas que finalmente impulsan a los equipos a ser más eficaces y a que la gente también yo creo que sea más feliz. Y el otro lenguaje que hablamos es el de ustedes, el de los clientes, el de las personas que de alguna manera interactúan con nosotros, es como incorporamos estas propuestas para seguir impulsando el talento, la sostenibilidad, el aprendizaje y todo eso que hemos venido hablando. O sea, se conjugan como otros elementos donde uno dice, bueno, ¿qué más le vamos a pedir a los líderes, cierto? Los líderes tienen unos encargos a veces tan grandes, solo que cuando se los podemos entregar también como de una manera más, no lo quiero hablar de simple, desde que pierde profundidad, no, sino que está a la mano y lo puedo llevar a la práctica. Ahí está el gran reto. ¿Cómo vuelvo a acción todo esto que declaramos, que vemos como un camino a recorrer? Yo creo que ahí es donde seguimos estando como en esa búsqueda, venga, volvamos esto una acción que verdaderamente nos lleve a los resultados, como bien lo decía ahorita María Fernanda en uno de sus comentarios, que los resultados son la consecuencia de que muchas cosas pasen. Y a veces desde talento humano nos esforzamos, hacemos, proponemos, creamos y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, y es que nos ha pasado a todos, yo estoy segurísima. Yo también tuve una vida pasada en talento humano que, bueno, también fue maravillosa, la verdad, pero también es eso, o sea, hoy esas expectativas con relación a las carreras, eso sí que ha cambiado también. Y esos tres componentes también se unen de alguna forma con ese deseo de carrera. Entonces, es como esa invitación que yo también quiero como hacernos a nosotros mismos también como firma y a ustedes como los empresarios que nos acompañan, a que también volvamos esto más simple, más cotidiano, más posible de lograr sino que lo sintamos de verdad como parte de lo que en lo que yo verdaderamente me siento parte. Que cuando yo vea al final esos resultados, cada uno pueda decir, ay, sí, yo hice un pedacito, sí, yo me veo ahí reflejado. Y creo que ese es uno de los grandes retos también que hoy tenemos los líderes que acompañamos a estos equipos, que nos enseñan un montón. Mire, yo creo que el que más aprende finalmente es el líder desde que tome su decisión de querer aprender.
Entonces, nada, muchas gracias por todo eso que nos comparten y creo que les estamos dando también otros nuevos elementos a quienes están acá conectados para que también sigan como reordenando sus nuevas propuestas de trabajo y también sus carreras en las organizaciones donde están. Lili, si me permites, y Ángela, perdón, si me permiten hacer un comentario con algo que dices que me parece súper valioso y es dónde ponemos el foco de atención, ¿no? Y a veces creo yo, que nos equivocamos poniéndolo al final en el resultado o al final en el producto o en este caso en lo que estamos hablando, ponerlo allá en la efectividad, que al final es efectivamente el resultado, como decías que te hicieron por allí un comentario, es la consecuencia de cómo estamos haciendo las cosas de ahí para atrás. Em, en Sofasa también hay un mindset muy bonito que se los quiero compartir porque creo que aplica para casi que para todas las industrias y es que para yo tener un buen producto, que en el caso de nosotros pues es un vehículo, tengo que tener un buen proceso. Y para Ujú. tener un buen proceso, lo que tengo que hacer es encargarme de las personas y cuidar las personas. Y yo creo que eso aplica para muchos de los que estamos aquí. Cuando yo pongo el foco en el producto, en ver qué pasó con la pintura, con la raya, con la llanta, a veces pierdo de vista que ese producto es el resultado de un proceso y que ese proceso lo hacen personas. Y que si yo cuido a esas personas y me encargo de que estén bien, de que estén con las herramientas necesarias, de que tengan líderes que los estén acompañando, pues casi que puedo dejar de mirar incluso el proceso y el resultado, porque si las personas lo hacen bien, al final todo se da como una Ujú. consecuencia. Quería compartirles eso, Lili. Gracias, Nati. De acuerdo, y eso que mencionan ustedes y relacionado al liderazgo y al rol que tiene el líder es clave porque hoy en día también hablamos de la agilidad estratégica, ¿no? De poder llevar ese conocimiento que tienen las personas en la base de la organización, que son los que están en el día a día con los stakeholders, con los clientes, solucionando problemas, y cómo a través de la seguridad psicológica y de esas conversaciones se puede adaptar esa estrategia para estar renovando la propuesta de valor, como dices tú, Natalia, y no enfocarse tanto en el producto, sino en el proceso en sí. Y se menciona mucho el tema de la vulnerabilidad recompensada, ¿no? De tener la capacidad de opinar, desafiar el statu quo precisamente para generar entornos más innovadores y poder llegar a esa efectividad y a equipos de alto rendimiento. Entonces, súper, súper importante, muchas gracias. Quisiera preguntarles ahora, ¿cómo consideran ustedes o cuáles competencias o comportamientos deberían desarrollar hoy en día los equipos para elevar su efectividad? Si quieres, empieza tú, Pilar. Primero quiero rescatar algo muy importante que dice Nati y es, para yo elevar las competencias de mi equipo y para exigirle a mi equipo y llevarlo a otro nivel, primero como compañía yo me tengo que comprometer. Entonces yo parto de que elevo competencias si me comprometo con que el colaborador está en el centro de todo lo que hacemos. Estando en el colaborador en el centro de lo que hacemos, vienen todas esas competencias que yo le pido o que yo contribuyo a que las desarrolle o que como líder acompaño el proceso para que las tenga. Cuando estábamos preparando esta charla, yo pensaba mucho en los entornos y al principio hablábamos de los entornos buca. ¿Se acuerdan por allá en el 2020 y en la pandemia? Y yo creo que hay otras teorías que se han venido desarrollando que me parecen muy interesantes. Y es el entorno Bani que nos habla de un mundo muy frágil, de un mundo muy ansioso, de un mundo donde nada es lineal, ¿sí? Y donde muchas cosas son incomprensibles. Y yo creo que sí, que ese es el tipo de entornos en el que nos estamos viendo abocados y que tenemos que trabajar para desarrollar competencias y comportamientos donde la gente pueda navegar y, como decía yo ahora, fluir como el agua en ese entorno y prosperar en esas condiciones. Yo me puse muy juiciosa a pensar en qué competencias elevan la efectividad del equipo en ese mundo de hoy. Y pensé en una lista larguísima y decidí priorizar. Las quiero compartir con ustedes y claramente después Ángela, Lili y Natalia me complementan. Pensaba en la resiliencia y la flexibilidad, porque tenemos que aprender a recuperarnos muy rápidamente de las dificultades y adaptarnos a cambios muy rápidos. La gestión del estrés y el bienestar emocional. Se han incrementado las cargas de trabajo, las exigencias del entorno son más complejas, o sea, tengo que dar
y rendir en mi trabajo, pero a la vez atender 1000 cosas en mi casa. Entonces, si yo gestiono el estrés y me hago corresponsable de mi bienestar emocional, responsable y luego corresponsable a nivel colectivo de las organizaciones, pues puedo mantener la productividad en situaciones de alta presión. El pensamiento sistémico y no lineal es una cosa que a mí me parece fundamental. Tenemos que abordar problemas complejos donde las causas y los efectos no necesariamente son directos ni predecibles, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. El aprendizaje continuo y la mentalidad de crecimiento, retarnos todo el tiempo a mejorar constantemente, ¿sí? Si mi conexión con ese propósito me genera claramente hacia dónde voy, pues tengo que retarme, desafiarme y ambicionarme, ¿no? A lograrlo. Creo que la comunicación clara y transparente es vital y es una competencia que eleva la efectividad de los equipos, porque hoy tenemos los equipos, como decíamos, en diferentes células, regados, en el caso de CENIN es una empresa nacional por todo el país. Entonces, hoy yo tengo que juntar al equipo que está en el Caribe con el equipo que está en el sur de Colombia. eh, pues, ¿cómo lo hacemos? Si vamos a estar híbridos o presenciales, tenemos que saber comunicarnos claramente, poder hablar claramente de las soluciones que necesitamos como equipo, donde quede claro lo que tú estás diciendo y además tomarme el trabajo de mirar si te he entendido bien, lo que quieres decir es, entonces vamos a enfocarnos a, yo creo que es vital estar bien informados, pero sobre todo bien alineados. Hablábamos de la innovación y la creatividad, tenemos que generar soluciones nuevas, tenemos que adaptarnos a lo que la vida nos trae, a lo que las organizaciones nos traen y creo que muy importante con todo el tema de la inteligencia artificial y todas esas herramientas tecnológicas que hemos desarrollado como compañía es poder tomar decisiones de manera ágil pero avanzada en datos. Nosotros tenemos que responder rápidamente a los desafíos, pero ya tenemos toda la data en la compañía para, a pesar de la distancia, el híbrido, las culturas, las creencias, los valores, las diferencias, pues con una data poder tener una información importante. Y hay otra cosa que decían ustedes que a mí me encanta y es aprender del error. No ver el error como un fracaso, no ver el error como un rompimiento del sistema, sino como la posibilidad de mejorar, de reinventarme, de aprender de esa lección, de corregir y de adaptarme. Muchas gracias, Pilar. Natalia. Bueno, por mi lado me pasó como con Pilar, cuando estaba preparando, me sale una lista enorme de competencias y de habilidades. em, y la primera reflexión o parte de la reflexión que hacía yo es, somos nosotros los de gestión humana, los de recursos humanos, los que tenemos que habilitar a la organización para esto, ¿no? Entonces, la lista se me redujo un poquito. Voy a hablar de cuatro, que son los que dentro de muchos, porque son de verdad que es como una lista, como un deseo al niño Dios, ¿no? Em, pero pensé en cuatro que son, pienso yo, fundamentales. El primero es, como lo decía Pili, en eso coincidimos, adaptabilidad y flexibilidad. De esto se habla todo el tiempo. Esperamos que la gente sea flexible, que la gente se adapte, pero tenemos que hacer cosas para facilitárselos, ¿no? Tenemos que hacer programas de entrenamiento, tenemos que posibilitar conversaciones en las organizaciones para que esto realmente ocurra. Y flexibilizarse tiene mucho que ver con lo último que decías, Pili, del tema del error, ¿no? De posibilitar que la persona sea, que se equivoque, que pueda explorar. Y en un mundo como hoy, si no tenemos esta habilidad, pues difícilmente podremos ir al ritmo que nos está marcando el contexto. La segunda, pensaba en trabajo colaborativo, no como el trabajo en equipo tradicional. Hoy el trabajo en equipo, ya lo hemos venido hablando, es cada vez más retador, porque juntamos personas con habilidades muy distintas, con pensamientos muy diferentes, con culturas y contextos completamente distintos. Entonces, lo más simple, que es la logística de la reunión, como decíamos, si es virtual o presencial o mixta, desde ahí empieza ya el tema a ser retador. Entonces, creo que tenemos que cada vez más habilitar a nuestros equipos para que puedan trabajar con esas diversidades, con ese ambiente retador,
con esa promoción del respeto por el otro. A veces cuando hablamos de equipos diversos nos imaginamos y nos vamos a unas diversidades extremas, ¿no? Y nos quedamos como en lo cliché y vemos muchas campañas clichés. Y resulta que la diversidad es que yo realmente respete a lo que piensa el que está sentado al lado mío, incluso desde lo local. Entonces, el tema del trabajo en equipo colaborativo creo que es la segunda que traería a colación. La tercera, un liderazgo compartido. También lo hemos venido desarrollando. Definitivamente los líderes en las organizaciones hoy en día no pueden ser líderes que pretendan ser los que tienen todo el conocimiento y todo el dominio y todo el expertise. Necesitamos líderes que entiendan, que aprenden permanentemente con otros. Necesitamos líderes que puedan ceder a veces ese liderazgo, como lo decías, Pili, en algún momento. A veces soy el líder del proyecto, pero a veces simplemente estoy ahí como para consultar o para apoyar. Y esa, digamos que es una capacidad y una habilidad que tenemos que fortalecer y fomentar. Em, y la cuarta que traigo aquí como a colación es la empatía y la inteligencia emocional. Un poco lo que hablabas también de la gestión del estrés. Yo pienso que este mundo necesita de gente empática, necesita de gente que pueda entender al otro para poder hacer todo lo demás, para poder adaptarme al otro, para poder trabajar en equipo, para poder ceder el liderazgo cuando sea necesario y tener este liderazgo compartido. Pues si no soy una persona empática, esto me costará muchísimo más. Y un tema de inteligencia emocional. Hoy nos vemos enfrentados al estrés, a la rapidez, a la crítica, al trabajar nuevamente con otras culturas. Nosotros los colombianos somos más consentidores, más cercanos, más contempladores. Cuando trabajas con otras culturas, incluso en Sudamérica, en Latinoamérica, te das cuenta que son distintos, ¿no? Y si no tienes inteligencia emocional para tener esas conversaciones, para entender que el otro es distinto y que no es un tema personal, pues se te va a complicar también ese trabajo. Entonces, hay un montón de competencias y de habilidades. Yo traigo a colación esas cuatro y aquí la reflexión importante para nosotros, los que estamos en el mundo de la parte de recursos humanos y gestión humana es, pues somos nosotros los llamados a habilitar esto en nuestra gente, ¿no? Traer personas de afuera cuando uno ve los perfiles y ve esa cantidad de requisitos, eso es un poco utópico. Tenemos que hacernos cargo, traer buenas personas. La técnica se aprende, es lo que pensamos en Sofasa. Obviamente tienes que tener alguna experiencia y conocimientos, por supuesto, pero eso lo puedes entrenar. Tenemos que traer buenas personas con buenas competencias y hacernos cargo a través de los programas de entrenamiento de llevarlos hasta el punto donde los necesitamos. Gracias, Natalia. Lili. Bueno, vamos a diseñar nuevas. Listo. Me dejaron el reto a mí al final, ¿cierto? Para no repetir. Pero nada, no, súper rico. Y sigamos sumando, porque entre más sumemos, más preguntas nos hacemos. Es decir, esto sí lo estoy haciendo, esto lo puedo lograr, ¿en qué necesito trabajar? Bien, primero, para mí, importantísimo la habilidad de conectar. Y el conectar para el trabajo colaborativo, el conectar para romper las barreras culturales, de la diversidad, de todo, de las geografías, creo que es una habilidad muy importante para esa efectividad. La segunda es el autodesarrollo. Siempre mantener ese bombillo encendido del querer hacer las cosas diferentes, de soltar, perdón, de resignificar muchas cosas que todavía seguimos cargando, que ya podrían ser diferentes. Tercero, pienso mucho en la mentoría, lo decía ahorita Nati. Bueno, ayer estuvimos acompañando un proceso muy lindo con Sofasa precisamente de esto y realmente cómo verdaderamente tenemos más mentores, pero no solo desde la formalidad de la mentoría, sino desde esa mentoría también informal, donde yo necesito que el otro me acompañe, me ayude, me haga un feedback, tenga conmigo una conversación donde pueda ayudarme a tener una mayor conciencia de quién soy. Importantísima la claridad estratégica. Y como todo va cambiando, hay que ser más claros desde la estrategia. A veces a la gente no le llega verdaderamente esa información de todos los cambios, entonces ahí podemos perder un poquito ese norte y esa efectividad de los equipos y ponemos esfuerzos donde verdaderamente no lo requerimos. Y por último, hay una que a mí me encanta, además pues por mi gusto personal y por lo que hago todos los días desde mi propósito superior, que es la autarquía. Esa es una palabra como rara, ¿cierto? Que hay que ir a buscar allá en Google qué significa. Bien, vea, la autarquía es la suma de la inteligencia emocional,
la empatía, el autoconocimiento y el ser compasivos. Ahí se junta todo eso. Entonces, nada, esas son como las otras habilidades o competencias que creo que pueden sumar un poco más a esto también. Y por último, también aquí decirlo y es, miren, como que la primera pertenencia sea del ser humano consigo mismo, porque también a veces creo que nos hemos desconectado mucho de quiénes somos, ¿sí? O sea, no es ponerle a esto el romanticismo, sino también un poco desde esa realidad de que queremos presencialidad, resiliencia, que todo el mundo esté súper listo, pero finalmente también ayudemos a las personas desde nuestras áreas a cómo conectarse consigo mismo, ¿sí? Con volver a pertenecerse a sí mismo y no solo pensar que todas las respuestas están afuera. Muy bien, muchas gracias. Y en esa línea les quiero compartir una pregunta que nos hacen por el chat, que es desde la perspectiva de que cada colaborador debe ser un líder en su posición y no solo los jefes son líderes, y considerando las tendencias emergentes en un mundo cada vez más digital y globalizado, ¿cómo podemos empoderar a los líderes de segundo y tercer nivel para que promuevan una cultura de mejora continua y aseguren que todos los miembros del equipo contribuyen de manera efectiva al éxito general, adaptándose proactivamente a cambios y seguir siendo competitivos y ágiles? O sea, pregunta nos la Dios hacen mío. el público. Dale, Yo, Pilar. yo me atrevería, Ángela, a decir que esto también tiene que ver con el propósito. Ujú. Porque independiente de que seas en la estructura organizacional, el CEO o el nivel siguiente o el siguiente o el siguiente es cómo puede conectar uno a toda la gente a través de lo que necesita la compañía. Y lo otro son los mensajes tan claros que debemos dar. Por ejemplo, el desarrollo no es responsabilidad de talento humano. Yo puedo tener la Academia Zenit con cualquier cantidad de autopistas para que la gente aterrice y encuentre el conocimiento crítico, cómo hacer mejor su trabajo, cómo hacer mejor el trabajo del futuro. Pero si no hay una seria intención de autodesarrollarme, pues ahí quedarán los programas sobre la mesa. Puedo desarrollar beneficios muy interesantes de acuerdo a cada población, pero si la gente no busca ese beneficio y no me realimenta para mejorar el beneficio, pues también se va a quedar mi portafolio ahí. Todo esto para decir que la decisión individual es supremamente importante. Yo decido estar en una compañía, yo decido hacer parte de ella, yo decido montarme en el bus de los resultados y decido además aprovechar todo lo que la compañía me da para crecer, para desarrollarme, para contribuir, que es súper importante, sí, que desde la compañía podamos generar todas esas autopistas para que la gente sienta que puede crecer, que puede aprender, que puede tener una voz, que puede decir no estoy de acuerdo, que puede decir las cosas no las estamos haciendo bien, las podemos hacer mejor de otra manera, que cuando haga parte de, de estas células o de estos diferentes equipos multidisciplinarios alce la mano y diga yo tengo una idea y esto lo puedo hacer distinto. Pero esto tiene mucho que ver con la decisión individual. Primero, la decisión de ser y de pertenecer y la decisión de contribuir. Ahora, nos corresponde como talento humano y como compañía que la gente sienta que sí está contribuyendo, que ese Ujú. aporte también hace parte de. Entonces es como un matrimonio, todos ponemos, pone la empresa, pone la gente, pero yo sí hablo mucho de la decisión individual, del autodesarrollo y de mi interés por contribuir y ser parte de. Y creo que esa es la manera, ¿no? Y ahorita que voy a hablar a Lili y a Nati, me salen dos cosas adicionales. Uno, normalmente creemos que el talento humano es el responsable de todo, ¿sí? En estos días tenía una conversación muy interesante con Jaime Urquijo a partir de la certificación de Great Place to Work. Y él nos contaba todo lo de CENI y decía, ya talento humano hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, si usted inventa más programas, no sé de dónde, si tiene más de 80 beneficios, no sé qué más va a hacer. Aquí ya es un tema de que la gente también, para cerrar esa brecha que nos falta de cara al top y al mejor, es que la gente contribuya. O sea, que la gente también ponga de su interés, de su autonomía. Esa es la primera. Entonces, talento humano está ahí, talento humano es socio estratégico, pero el colectivo tiene que apoyarnos a.
Y lo segundo, todo es responsabilidad de los líderes, no todo, pero los líderes sí juegan un papel fundamental. Por eso es tan importante que talento humano trabaje mucho con los líderes para que nos movilicen a toda la compañía. De acuerdo. Gracias, Pilar. Natalia. Ahí yo adicionaría absolutamente en línea con lo que dices, Pilar. Adicionaría un tema de seguridad psicológica que me parece fundamental poder desarrollar en las organizaciones y en los equipos. Em, a veces vemos la seguridad psicológica como, primero es un término que ha sido un poquito trillado, o sea, como que en todos lados se habla de seguridad psicológica, pero no nos encargamos de nosotros como organización realmente generar los espacios en los que la gente pueda ser, pueda contribuir, pueda levantar la mano, pueda retar el status quo, ¿no? Entonces yo creo que la forma de que los equipos se empoderen, de que el liderazgo de alguna manera vaya migrando, es que la gente sienta que puede contribuir, que puede aportar, que es escuchado, que a la organización le interesa lo que tiene por entregar y que no es simplemente un empleado más. Sería como lo distinto que agregaría, estando muy en línea con Pilar, porque se me venía a la mente que definitivamente necesitamos personas que se hagan cargo y esto parte, como lo decías, de la declaración de la compañía. En las organizaciones tenemos que declarar que somos organizaciones que damos oportunidades, que posibilitamos temas a través de programas, de entrenamientos, de acompañamientos, de temas de bienestar, pero que eres tú el que tienes que hacerte cargo y aprovecharlas. Eres tú el que tienes que pensar cuál es tu siguiente paso de carrera. Yo te acompaño en él, pero tú lo tienes que tener claro. Eres tú el que tienes que saber, el que te tienes que desarrollar. Por ejemplo, yo te puedo acompañar, te posibilito, como lo decías, 1600 e-learnings en las plataformas, pero eres tú el que tienes que entrar, sacar el tiempo, buscarlo, buscar con quién hacer ese trabajo de mentoría, de feedback. Entonces, un tema fundamental de tener colaboradores que se hagan cargo, declarar nosotros como compañía que esta es una organización en la que necesitamos eso y que no nos vamos a no te vamos a hacer como un babysitting, y fundamental entrenar a los líderes para que den juego, para que empoderen, para que generen estos ambientes de seguridad psicológica. Me daba risa cuando la pregunta es porque es una pregunta muy amplia, ¿cierto? Muy grandota, no hay una fórmula, es el conjugar un montón de prácticas que tenga la organización, desde el propósito, desde las prácticas sociales compartidas que tengas, desde cómo haces desarrollo, desde cómo generas posibilidades de carrera. Pero resalto como esas tres: seguridad psicológica, liderazgo y la necesidad de que cada uno se haga cargo de lo suyo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, Lili. Bueno, ¿qué pienso de eso? O sea, digamos que primero es importante que reconozcamos que todos los niveles en las organizaciones se necesitan y que de verdad todos tenemos una manera de liderar, o sea, de alguna manera, o sea, como tener claro también como esa declaración, pero ya yendo puntualmente a la pregunta como de ese nivel que sigue después de la alta dirección, yo creo que hay tres elementos importantes. Primero es el que tengan participación, pues porque si no, entonces, ¿cómo van a tener visibilidad y esa oportunidad de contribuir y poner todas esas habilidades que tienen al servicio de la organización y de los equipos? Pero también tiene que ver mucho con el reconocimiento que estas personas también reciben dentro de la organización. Puede que también sea un término trillado, pero tener esas estrategias como de endomarketing, de la experiencia del colaborador, también claras en las organizaciones, ayudan también a conectar con esos puntos donde yo puedo participar, donde yo puedo tener más visibilidad. Entonces, eso como desde esa mirada de la organización. Ahora, volvamos a lo básico, al 70-20-10. ¿Listo? Es hacernos cargo, ¿cierto? De ese autodesarrollo. ¿Qué puedo hacer verdaderamente en mi día a día? Yo siempre traigo esta pregunta y si alguno no lo había escuchado, vuelvo y la hago, es, ¿qué necesito aprender? O sea, ¿yo qué necesito aprender? ¿Qué necesito desarrollar para poder ir al siguiente nivel? No solo desde un crecimiento vertical, sino que a veces yo necesito es especializarme, enriquecer mi trabajo, tener una posición de una manera horizontal, ¿sí? A veces también necesito realinear mi carrera, a veces necesito hacer algunas renuncias para enfocarme hacia el camino que verdaderamente quiero. Entonces, creo que también parte mucho de lo que cada uno quiere lograr
en las organizaciones donde están para que genere también esa ruta de desarrollo en las organizaciones. Muchas gracias. Bueno, te quiero preguntar, Pilar, si consideras que es posible construir una identidad colectiva aun cuando los equipos son diversos en creencias y valores. Primero me quiero anticipar a decirles que esta charla está espectacular. Estoy aprendiendo mucho y me toca retirarme en unos minutos. Espero poder ver el final y y la grabación. Me has tocado una pregunta muy importante porque soy convencida del tema de la diversidad, la equidad y la inclusión en las compañías y no como un tema que esté de moda, sino como la base de la riqueza humana, de verdad. Es que definitivamente a partir de la diversidad es que logramos reconocer, entender, valorar las diferencias de cada uno y la diversidad es un valor del equipo. Yo creo que construir equipos diversos es fundamental para tener un enfoque intencional en el respeto y la colaboración. Y yo creo que entender a cada persona como es nos permite esa riqueza de compartir valores, creencias, y si no las comparto, al menos de entenderlas y respetarlas. Yo creo que la diversidad hace que tengamos equipos de trabajo cohesionados, donde podemos maximizar el potencial de cada uno, porque cada uno desde su diferencia aporta algo grande, aporta algo superior. Yo les quiero compartir 3 proyectos de CENIT que a mí me han parecido fundamentales para poder conectar ese propósito, la identidad colectiva y la diversidad. En el 2022 arrancamos un proceso que se llama Gira por la Equidad y la Diversidad y que pretendía no solamente llegar a nuestros 1.200 trabajadores, sino a todos los aliados y las contratistas. Tuvimos un año hablando con 15.000 personas de qué significa la diversidad y por qué es tan importante eh, reconocer la diversidad en lo que hacemos, en el día a día. Eso que hicimos en el 2022 lo complementamos en el 2023 con algo que llamamos laboratorios de empatía, porque la diversidad tiene su base en la empatía, en que yo sea capaz de verdad de colocarme en el lugar del otro, de reconocer nuestras diferencias, de apreciarlas, de ponerlas sobre todo al servicio de los demás. Y después de que hicimos estos 2 años de equidad, de empatía, estamos en el 2023 con un programa muy lindo que se llama Nos une lo que nos mueve. Ya reconozco las diferencias, ya conozco el valor de la diversidad, pero hoy quiero reconocer que hay cosas que nos unen y es que de verdad nos unen muchas cosas. El país, la comunidad, la sostenibilidad, la familia, tener empresa, la seguridad psicológica. Y creo que este proceso de 3 años nos ha permitido identificar claramente en CENE que la diversidad genera valor, que podemos conseguir una identidad común, pero como adicionalmente a través de esa diversidad yo consigo los resultados y cómo los equipos se vuelven más unidos, reconociendo no solamente lo que los une, sino lo que los diferencia, pero no como una amenaza, sino como algo fundamental. O sea, tú eres diferente, tu diferencia me aporta, vámonos juntos y construyamos este resultado. De acuerdo, muchas gracias, Pilar, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A ¿Algo que ustedes, quieran complementar, Lili, Nati? yo me despido de ustedes, les agradezco a todos por este espacio, que Lili y Nati me inviten más seguido a conocer sus mejores prácticas y que LHH siga haciendo esto que de verdad es maravilloso y aprende uno mucho, mucho de estos temas. Me quiero retirar dejándole un mensaje a los líderes y ahorita lo decía Lili tal vez, es la gran responsabilidad que tenemos los líderes en cambiar comportamientos, culturas, hacer trabajos efectivos es muchísimo. Y la única forma de que los líderes pueden tener un equipo efectivo es conociéndose ellos mismos. Cuando yo me reconozco como líder y tengo un autoconocimiento completo, abrazo mis vulnerabilidades, reconozco que tengo fortaleza, reconozco que la embarro. Entonces, soy cada vez más humana y más sensible y puedo ser un ejemplo coherente de liderazgo desde mi propia vulnerabilidad. Eso era lo último que quería decir. Gracias, Pili. Pili, un Gracias, gusto. Lili. Me encantó verlas. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, Lili. Pili, Chao. gracias. Que te vaya súper. Gracias.
Lili, ¿vas a complementar algo? Bueno, mira, lo que pasa es que esa palabra identidad, ¿cierto? Es una palabra muy profunda también y que parte de cuál es la identidad que yo también creo para mí mismo, cuál es esa marca personal en la que trabajo yo también todos los días. Por ahí hay un poco como de esas preguntas, ¿sí? De que cómo hacemos para, como para lograr llegar a estos lugares, estos puntos de, de liderazgo y creo que eso hace parte también de esa diversidad, o sea, yo qué tan clara tengo mi marca personal, independiente de que yo siga o no una metodología para tenerla, sí, es qué tan claro lo tengo, qué tan claro tengo mi perfil, mis habilidades, mis logros, cómo puedo hablar de quién soy y sumado a todo lo que acabo de decir, Pili, desde el autoconocimiento. Entonces, creo que sí es posible construir esa identidad colectiva desde que yo me apropie de mi propia identidad y sepa desde ahí cómo sumo y contribuyo a lo más grande en donde esté, independiente del sistema donde yo me mueva. Familia, trabajo, comunidad, universidad, planeta Tierra, sí, creo que ese es un punto muy importante y los quiero como también invitar a esa reflexión, sí, a que pensemos, bueno, hoy ¿qué tiene mi marca personal? ¿Cuál es la oferta que yo soy en este momento también? Para que desde mi liderazgo personal pueda sumar a estas propuestas de efectividad de los equipos y también de transformación de las organizaciones. Muchas gracias. Natalia, quiero preguntarte, ustedes han hablado mucho desde recursos humanos poder brindar esas herramientas para que los equipos puedan sentirse más empoderados, de acompañar a los líderes. Y quisiera preguntarte cómo el aprendizaje continuo, el ritmo para adaptarse y ese pensamiento creativo ha contribuido a que tus equipos sean más efectivos. Ujú. Mm, Cuando pensaba en esta pregunta, todo está como relacionado, ¿cierto? Porque eh, si tenemos aprendizaje continuo, pues casi que yo podría decir que el aprendizaje continuo es lo que nos asegura la adaptación, el ritmo para adaptarnos. Si tenemos una cultura curiosa, una cultura desde lo más básico, desde leer las noticias, desde saber qué está pasando en el contexto, en el entorno. Nosotros somos una organización pues multinacional, desde saber qué está pasando en los otros países, cuál es mi entorno y ser curioso y tener esa hambre de aprender y aprovechar todas las oportunidades que tienes en la compañía, pues eso solito no, pero eso te asegura que te adaptes porque te estás actualizando de manera permanente, porque estás mejorando tus habilidades, porque estás siendo capaz seguramente de innovar. El tema del ritmo de adaptarse, o sea, una vez aprendes y te empiezas a adaptar, pues lo que te da la adaptación es que eres flexible, que eres resiliente, que tienes incorporadas las formas de hacer de manera más ágil, ¿cierto? Y definitivamente, pues aporta a que el equipo tenga mejores resultados y resultados de manera colectiva. Y el pensamiento creativo, yo creo que antes lo veíamos, todos estos temas de innovación, antes las veíamos como un plus, ¿no? Buscábamos profesionales o entrenábamos a los profesionales para que tuvieran todas las habilidades necesarias para su cargo y decíamos, ay, qué chévere si adicionalmente es creativo, o qué chévere si adicionalmente nos trae un tema de innovación. Y hoy en día el mundo va tan rápido que no podemos pensar que como organización la sabemos toda, menos como áreas de recursos humanos. Y necesitamos que la gente nos ayude, necesitamos que la gente sea creativa, necesitamos que la gente levante la mano cuando está viendo errores, necesitamos que la gente levante la mano cuando crea que las cosas se pueden hacer mejor y para eso tenemos que habilitar la organización. Esto creo que ya lo he dicho varias veces. Yo no le puedo pedir a la gente que piense fuera de la caja. Si la caja es lo que conoce y lo que sabe y ahí están todas sus habilidades, y si yo por fuera de la caja no tengo un terreno seguro para que se salga de la caja. Es como una analogía ahí que hago, ¿no? Entonces, como organizaciones tenemos que ver cómo habilitamos ese terreno por fuera para luego sí decirle a la persona, ok, sal y piensa desde acá. Algo distinto, no te vas a caer, no te voy a penalizar por el error y te voy a dar juego pues, para tus aportes y para tus contribuciones.
De acuerdo, y me haces acordar de un tema y es la vulnerabilidad recompensada, ¿no? El hacerse y sentirse cómodo siendo vulnerable en un entorno que no me va a castigar por proponer una nueva idea, hacer algo diferente, desafiar el statu quo que hablábamos ahora. Aquí les quiero compartir una pregunta que nos hacen del público. Nos dicen, desde el punto de vista del líder, ¿cómo priorizan todo lo que se les pide a la hora de tener equipos efectivos y cuáles consideran que es la mejor forma de cuidarlo para evitar temas de burnout? Lili. Bueno, imagínense que el burnout es uno de los componentes que en todas nuestras investigaciones hacemos, es uno de los que más está apareciendo realmente, porque sí tenemos unas cargas excesivas. Yo frente a eso tengo dos asuntos. Primero, mm, revisemos cómo es nuestro estilo para delegar y empoderar, ¿cierto? Porque a veces también nos llenamos porque no delegamos o nos cuesta un poco generar también esos puentes de confianza y de delegación con el equipo, y no solo mi equipo, yo también puedo delegar a otros equipos, ¿cierto? Pero tengo que tener como también un poco esa valentía para hacerlo. Entonces creo que parte un poco también de yo cómo me relaciono con la gestión del tiempo, de mi agenda, desde ahí, ¿cierto? Desde cómo priorizo. Lo otro es que creo que también es importante que los líderes tengan conversaciones un poco más valientes y más confrontadas con relación a dónde hay que poner la prioridad, ¿sí? O sea, y tenemos que hacer renuncias, o sea, hay momentos donde hay que renunciar a ciertos proyectos e iniciativas, no porque no den impacto, no, sino porque nuestra capacidad se desborda y no se trata de que todos terminemos agotados. Entonces yo creo que también se necesita tener esas conversaciones donde digamos con mucha determinación, es venga, en esto sí podemos estar, en esto no podemos estar, démosle un plazo o contratemos otro que lo pueda hacer si a veces es tan necesario. Entonces yo creo que a veces no paramos, esa es como la clave, hay momentos donde hay que parar, o sea, parar y analizar lo que está pasando para tomar acciones diferentes. Entonces, concreto, a qué podemos renunciar también ahí en nuestra agenda y en nuestros proyectos? Dos, muy importante tener las conversaciones también para que juntos negociemos y acordemos en dónde nos vamos a enfocar. Y tres, revisemos nuestro estilo de autogestión, de delegación y de empoderar. Gracias, Lili. Nati. Y yo podría, Ángela y Lili, de pronto sumar un tema de trabajar con metodología. Estoy de acuerdo con Lili, no nos podemos hacer cargo de todo. Justamente ese es el liderazgo que hay que repensar, y creo que tenemos que habilitar a los líderes para que trabajen cada vez más con metodologías ágiles, ¿no? Entregarles herramientas para que los proyectos que tienen, las tareas, las actividades, las puedan desglosar y las puedan trabajar de una mejor manera y no se abrumen con la cantidad de cosas que hay. Eh, lo segundo, en temas de empoderamiento nos pasa mucho que la gente viene a nosotros para que nosotros les resolvamos, ¿no? Con nosotros como gestión humana. Es que mira, estoy teniendo muchas reuniones, es que estoy teniendo muchas tareas, y en esto vuelve y juega, hay que devolver un poquito el balón para que el líder se piense qué puede hacer distinto, cómo necesita organizarse, está ahí porque tiene las habilidades y las competencias necesarias y porque la organización confía en que lo que él proponga es lo adecuado. Entonces, un poco lo que decía el Dili, yo lo pondría como en valentía gerencial, de levantar la mano y decir cuando no podemos con todo, porque al final los que ejecutan, si son los equipos, pues si el líder se hace cargo de todo, pues al final son los equipos los que van a tener este burnout. O sea, el líder también tiene que ser un poco el garante y el representante de estos colaboradores que tiene aquí para poner un poco el freno cuando es necesario. Trabajar lo que les digo en metodologías ágiles, no querer abordar todo a la vez, descomponer los problemas y ir de a pocos. Eso en Sofasa nos ha funcionado un montón. Eh, y yo diría que cambiar un poco la estructura de las evaluaciones del performance, se los mencionaba al inicio. Necesitamos estar reevaluándonos de manera permanente. Los objetivos que nos trazamos no pueden ser objetivos a un año. Tienen que ser objetivos que yo pueda descomponer, vuelve y juega, y evaluar cada 2 o 3 meses, e ir asegurando entregas
cortas para equivocarme rápido, para evaluar si lo que estoy haciendo lo hago bien y para no planificar un montón y que luego cuando lo vas a hacer el contexto ya te cambió y tienes que hacerlo distinto. Entonces, serían esas dos cosas como de recomendaciones prácticas. Trabajen en metodologías ágiles y trabajen con una evaluación del performance a cortos, a ciclos cortos. Bueno, quería agregar ahí algo adicional que Nati me lo conecta y es, miren, tiene que ver mucho con el autocuidado también. Es decir, yo cómo me regulo, yo cómo hago pausas, ¿sí? Para poder tener un poquito más de claridad, ¿sí? Si yo todo mi día lo tengo a una velocidad extrema, pues claro, el cortisol y la adrenalina van a estar ahí en una producción excesiva que no me va a permitir precisamente tener esos momentos de descanso, de hábitos que me lleven a tener como un poco más de regulación en ese sentido. Y eso lo puedo hacer yo, o sea, soy yo mismo quien pone de alguna manera esos límites y ese balance, ¿sí? Bueno, vendrán otras herramientas, pues que seguramente ustedes las conocen, pero le quería sumar ahí ese pedacito me lo, que Nati me lo trae, como pensar mucho también en el autocuidado. De acuerdo, muchas gracias. Y aquí nos hacen otra pregunta relacionada con el tema de la diversidad y equidad, y es cómo lograr llevar desde los cargos más bajos estas ideas de liderazgo, equidad, diversidad y comportamiento a los cargos de alta dirección, suponiendo que la alta dirección no tenga estos conceptos como estratégicos. Nati. Bueno, yo en esto soy un poquito, voy a ser muy transparente. Yo creo que si una organización desde la dirección no tiene esta visión, será muy difícil que permees en la organización. Es cierto que hay subculturas, es un poquito loco pensar que lo que yo declare aquí arriba es la cultura que voy a ver en los equipos y en todos los niveles de la organización, es cierto. Pero si tú no tienes una organización en que la dirección crea en esto y quiera promover prácticas reales y mecanismos que permitan que la organización sea más diversa y más inclusiva, será muy complicado. Yo no sabría darte la respuesta. No creo posible que, lo mencionabas como desde los cargos más bajos, creo que lo que se vuelve es un poquito una revolución, ¿no? Y una desalineación entre lo que quiere la dirección y lo que quieren los otros cargos. Y creo que ahí no hay posibilidad o no hay mucho juego. Acá cobra muchísima relevancia lo que hablábamos del propósito colectivo. em, y parte del trabajo complejo en todos estos temas de diversidad e inclusión, cuando los queremos trabajar de manera profunda, es convencer a la dirección, porque hay que hacer cambios en la organización, porque hay que pensar de manera distinta, porque nos tenemos que abrir a permitir cosas que a lo mejor antes no permitíamos. Yo les cuento un poquito la experiencia. Nosotros somos una compañía tradicional con una matriz jerárquica pesada, con procedimientos burocráticos, cargos en su mayoría masculinizados, ¿no? Porque somos una empresa que hace carros, entonces muchos de los cargos eran cargos habitualmente ocupados por hombres. Y cambiar y explicarle a la dirección la importancia y lo enriquecido que es trabajar en temas de diversidad e inclusión, viene desde casa matriz. Y tiene que ser así para que logres permear. Yo no sabría cómo decirte cómo hacerlo aquí. Pienso que es más como un tema de revolución. Me concentraría muchísimo en trabajar con esa alta dirección y con los líderes de la compañía, en mostrarles por qué es tan valioso trabajar en estos temas de diversidad e inclusión, cuáles son las ganancias, porque además son ilusos si no hacen programas alrededor de esto, porque es que ya tienen la diversidad en sus equipos, ¿cierto? Era un poco lo que yo les decía, el que no trabaje en esto hoy en las organizaciones se quedó atrás, porque es que el mundo es diverso, porque los talentos que llegan a las organizaciones son diversos, porque las nuevas generaciones buscan compañías que posibiliten que yo sea lo que soy. En Sofasa nos fuimos por una línea
El año pasado hicimos una campaña de comunicación, nos declaramos principiantes en este tema, pero nos fuimos con una campaña de comunicación que movió muchas fibras y declaramos un eslogan y es, somos lo que nos diferencia, en Reynoso Fasa somos. Sea lo que quiera ser, usted es justo el pedacito que tiene distinto al otro. Y aquí sea, ¿cierto? Pero creo que definitivamente el trabajo ahí fuertísimo que tienen que hacer es con el liderazgo. Súper, muchas gracias. Ay, Lili, nos preguntan, bueno, ¿quieres complementar? Dale. sí, no, es que este tema, mejor dicho, yo creo que parte 2, segunda temporada. Mira, Sí, sí. lo que Nati trae es tan profundo y tan profundo y tan complejo a la vez que también tiene que ver con cómo retamos los mismos sesgos que todos tenemos, independiente del punto en que estemos en la pirámide, arriba, abajo, en la mitad, más afuerita. Sí, yo creo que también eso parte mucho de los mismos sesgos que tenemos nosotros con relación a estos temas y que verdaderamente queremos, también exigimos demasiada coherencia y también mucha perfección en los líderes. Y yo siempre me hago también esa reflexión, o sea, el líder no puede con todo, ¿cierto? El líder también tiene vulnerabilidad, tiene espacios en gris sin resolver y que verdaderamente les empezamos a dar como todas estas herramientas y queremos que eso sea lo que pase, o sea, que al final del día con todas estas iniciativas, pues los líderes lo puedan accionar. Pero yo siempre quiero traer la reflexión a cada uno de nosotros, es decir, cuál es mi verdadero pensamiento con relación a la diversidad, a la inclusión, qué tanto acepto yo verdaderamente, o sea, pensemos desde casa incluso, en casa somos todos diferentes, también desde ahí cómo empieza ese proceso de aceptación, de abrazar al otro tal y como es, pero también trabajando un poco en esos sesgos que nos acompañan. Y lo otro es que miren, yo creo que el ejemplo sí arrastra, obviamente que sí, y cuando soy yo quien empiezo también, o sea, no desde una manera revolucionaria, sino desde una manera convincente y optimista en que podemos lograrlo, creo que eso también suma mucho a la cultura de las organizaciones. La cultura no es la de talento humano ni la de la alta gerencia. La cultura es la responsabilidad de cada uno. Cada uno tiene un pedacito en su ADN de la cultura de la organización en donde está. De acuerdo, sí, a veces se piensa en la cultura como algo externo y en realidad cada uno somos arquitectos de la cultura y responsables de dar ese ejemplo y desafiar el statu quo que lo hemos hablado un montón hoy. Bueno, pues para ir cerrando, ya nos quedan 6 minuticos. Quisiera preguntarles qué mensaje le darían a los líderes para que se motiven a desarrollar habilidades que les permita sostener y fortalecer la efectividad de sus equipos. Nati. Bueno, yo pensé como en tres mensajes. El primero que lo había dicho anteriormente es, no nos centremos justo en la eficacia y en el resultado. Vayámonos, ¿qué hay atrás, cierto? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar? ¿Cómo están mis equipos? ¿Qué conversaciones estoy teniendo? ¿Cómo desarrollo la confianza en los equipos? ¿Cómo posibilito esos espacios de participación? Que la eficacia vendrá como consecuencia de hacer previamente unos buenos procesos y un buen acompañamiento de los equipos. El segundo es, mi recomendación y lo que hacemos también en la organización es centrémonos en las fortalezas más que en el gap, ¿cierto? Normalmente los planes de desarrollo, los planes de trabajo en equipo están puestos en lo que hace falta y siempre miramos el pedazo que hace falta. Mi invitación sería, centrémonos en lo que ya tienen las personas, en lo que ya tienen los equipos, en lo que son buenos, que ahí tienes una posibilidad de ganancia muchísimo mayor, así te centras justo en lo que no tienen, en lo que hace falta, en lo que es difícil de alcanzar. Por supuesto, no puedes perder de la mira ese pedacito de gap, pero si te concentras en las fortalezas de todos, con absoluta seguridad que ese gap es mucho más chiquitico y la gente puede fluir mucho mejor cuando lo que haces es potencializar en lo que es bueno y no reforzar y tratar de rescatar lo que esa persona de manera natural o de manera aprendida aún no tiene. Y el tercer mensaje sería, invirtamos en nosotros, invierta cada uno en sí mismo. Un poco lo decías ahorita, Lili.
No es posible ser un buen líder si yo no me miro hacia adentro, si yo no reviso cómo estoy, si no me evalúo de manera permanente cuáles son mis motivaciones, cómo estoy yo conectado con el propósito de esta organización para transferirlo o acompañar a mis equipos a que se conecten. Entonces, mi tercer mensaje sería ese: invirtamos en nosotros, saquemos el tiempo para nosotros entrenarnos, para nosotros parar y revisar cómo estamos y para cuidarnos a nosotros, para que podamos trabajar así con los demás. Gracias, Lili. Bueno, mi mensaje para los líderes es que no están solos, ¿cierto? Primero eso. A veces los líderes creemos que estamos solitos y que podemos hacerlo todos solos. Entonces, partir desde ahí de que no están solos, de que trabajen mucho más en su red de apoyo, en su red de contactos, cuáles alianzas también pueden hacer dentro de sus organizaciones para que se puedan alivianar algunas cargas y podamos generar también un pensamiento colectivo que nos lleve a ser más eficaces. Eso como primero. Segundo, miren, ustedes no se imaginan lo que yo amo hablar del propósito, mejor dicho. Ese sería mi tercer apellido. Sin embargo, creo que el primer paso es elevar nivel de conciencia. ¿Y cómo elevo nivel de conciencia? Desde el autoconocimiento, para poder comprender cómo yo quiero y puedo impactar en otros, para resolver también esa pregunta de si el líder inspira, si el líder lo siguen, empezar realmente por la fuente principal que somos nosotros mismos. Y tercero, trabajando en ese propósito. Miren, para mí el propósito no es un punto de llegada. Para mí el propósito es un proceso que tiene un punto de partida. Creo que nunca hay un punto de llegada en los temas cuando trabajamos el propósito, independiente como lo hagamos, desde el Ikigai, el Ho'oponopono, la rueda de la vida, proyecto de vida, o sea, independiente de las herramientas que nosotros utilicemos. Yo hablo del propósito desde 4 preguntas, que es con lo que yo quiero cerrar, y es: primero, define qué te apasiona. Segundo, en qué tienes talento. Tercero, cómo generas valor. Y cuarto, cómo traes bienestar, primero para ti y luego para los demás. Muchas gracias de verdad por invitarme a ser parte de este panel, que también me trae muchas más reflexiones a mí como consultora, como persona que los acompaño, como coach que también soy, y de verdad es seguir trabajando muchísimo desde lo más valioso que tenemos, que somos nosotros mismos. Muchas gracias Nati, Lili, Pilar, por acompañarnos en este espacio. Esperamos que sea de mucho valor para todos los que participaron en este espacio. Mil gracias y esperamos verlos en otra oportunidad. Gracias. A todos, buen día. Chao, Chao, gracias. chao.